La pregunta era cómo se accede a la técnica reproductiva de selección de embriones en Andalucía Oriental. Pues vamos a ver. Bueno, ante todo y antes de empezar la charla, yo quiero que ustedes sepan que el que podamos hacer reproducción asistida, el que podamos hacer DGP, ha sido gracias a un esfuerzo de mucha gente. Pero yo quiero darle desde aquí un abrazo fuerte a Tania, una de las pacientes que necesitaba este tipo de tratamiento y que es la que ha movido, como siempre hemos dicho, Roma con Santiago, para que al final esto se pueda hacer, además de Rafael Esteban y otra serie de nefrólogos y todos los que hemos podido poner un granito de arena de nuestra parte. Como ven ustedes, el 16 del 11 del 20 recibimos en el hospital la autorización para hacer test genético preimplantatorio. Y nosotros cuando recibimos esto, pues nos ponemos en marcha y empezamos a hacer algunos de estos test genéticos. Nuestra sorpresa es que a los pocos meses nos paran un poco el programa porque nos dicen que tenemos que salir en el boletín oficial de la Junta para poder seguir con nuestro programa. Y bueno, pues en el 28 de enero del 22, pues hemos aparecido ya que somos unidad de referencia para Almería, Granada, Jaén y Málaga. En medio hemos hecho algunos que podríamos considerarlo desde el punto de vista del SAS alegales, porque no estábamos con el permiso correspondiente, pero bueno, ahora les contaré lo poquito que hemos hecho y que ahora esperamos que vayamos en incremento. Miren, ¿qué es el PGT? Pues el PGT es una técnica compleja en lo que nosotros de un embrión vamos a sacarle células cuando el embrión tiene 5 días y esas células se van a analizar y vamos a saber qué embriones tienen una determinada enfermedad. O sea, cuando analizamos estos embriones vamos buscando una determinada enfermedad. No podemos decir que son embriones sanos de otras enfermedades, solamente analizamos aquellas que la paciente padece. El proceso es un proceso un poquito largo y yo se lo voy a intentar resumir muy fácil. Nosotros necesitamos ovocitos, óvulos, para poder, digamos, fabricar embriones. ¿Por qué? Pues porque para tener 2 embriones que biopsiar, que pensemos que tiene buena calidad, estadísticamente tendríamos que partir de unos 8 o 10 óvulos. Claro, la mujer en un ciclo natural tiene un ovocito. Pues nosotros tenemos que poner hormonas e intentar conseguir en un mes pues una cantidad grande de óvulos, que para nosotros lo ideal es tener de 10 a 15 ovocitos. Eso requiere un periodo de 10-12 días de administración de hormonas. Cuando, bueno, pues ya tenemos, como ven aquí abajo, un ovario con muchos folículos, lo pinchamos a través de la vagina, obtenemos nuestros embriones, se fertilizan, tenemos los ovocitos, perdón, se fertilizan, obtenemos nuestros embriones y si esos embriones se desarrollan adecuadamente, el día 5º de desarrollo es cuando podremos biopsiar los embriones y sacarle las células. Esto es que pasa un poquito lento, perdón. Bueno, esto es un poquito lo mismo que les he dicho, no se ve demasiado bien. Biopsiamos el embrión y después se hace el análisis genético y ese embrión habitualmente se congela y se pondrá en un ciclo posterior cuando ya tengamos el diagnóstico, que nos tarda unos entre 7 y 25 días, dependiendo de la técnica, en informarnos qué embriones son los sanos y cuáles no son sanos. Bien, entonces, yéndonos un poquito a la charla, decía, ¿cómo se manda, cómo tiene la gente acceso? Pues mire, eso está regulado desde 2005 en la Consejería de Salud. Y esto dice que las personas tienen que dirigirse, las personas que tienen una enfermedad, se tienen que dirigir al servicio de ginecología y obstetricia de su centro hospitalario. Y este servicio de ginecología remitirá a la paciente al servicio de unidad de genética o reproducción humana de su localidad. Y ahí es donde hay que realizar la indicación correcta. Y una vez que esa unidad considera que efectivamente hay que hacer una técnica de PGT, es cuando se remitirá a la unidad de genética y reproducción autorizada para hacer estas técnicas. Nosotros pues en Granada tenemos la suerte que directamente del servicio de ginecología de cualquier servicio, pues las pacientes pueden acudir a la unidad nuestra, que ya es la unidad de referencia para hacer ese tipo de técnica. Y bien es cierto que aunque esto lo pone así, cualquier especialista de nuestro hospital o de cualquier otro hospital con conocimientos de genética y de enfermedades
puede saltarse el paso evidente de ir directamente al servicio de ginecología y mandarlo directamente a nosotros. Nos queremos facilitar en lo que podamos ese acceso. Bien, y hemos dicho, y me parece importante que recordemos que hay que realizar una indicación correcta en las unidades de referencia. Esto lo digo fundamentalmente para el resto de las provincias o para la unidad de reproducción que también se trabaja en el PTS. O sea, hay que hacer una indicación correcta de acuerdo con los criterios que están establecidos para el PGT. Y aquí tenemos para nosotros en reproducción asistida en Andalucía, pues la guía con la que obligatoriamente tenemos que trabajar. Y tenemos, como ven ustedes, una última versión que es de enero del 22. Lo primero, el test genético, ¿para qué se hace? Pues se hace para prevenir enfermedades que son de aparición precoz y que no tienen tratamiento curativo en estos momentos. ¿Vale? Y en ese grupo de pacientes tenemos que fijar la primera indicación. Por otro lado, tiene que haber posibilidades razonables de éxito, o sea, que no haya tampoco riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer o la posible descendencia. Y eso lo dice la Ley Española de Sanidad del 14/2006. Por lo tanto, y por resumir, la unidad de genética y reproducción local, ¿qué tiene que hacer para mandarnos, qué tiene que valorar? Pues lo primero, la paciente se puede quedar embarazada sin riesgo con la enfermedad que padece, y para esto hace falta un informe del especialista. Esto es, en principio, como una cosa básica. No podemos someter a una paciente a un embarazo y que ese embarazo ponga en riesgo la salud de la paciente. Por lo tanto, tiene que ser una mujer que el embarazo no le vaya a suponer un agravamiento de la patología que ella tiene. Luego, hay que ver lo que hemos dicho antes, que es una enfermedad de aparición precoz, aunque no tiene que ser, lo de precoz es relativo, pero sobre todo no susceptible de tratamiento con los medios farmacológicos o quirúrgicos que tenemos actualmente. Y luego, que tiene que cumplir la normativa del SAS. Y estas cosas hay que informárselas de una manera adecuada a las pacientes y no crear falsas expectativas. ¿Qué es lo que dice el SAS? ¿Qué es por lo que tenemos que regirnos en Andalucía? Pues lo primero, explicar a la paciente que el PGT es una opción reproductiva, o sea, que no es la única opción que tienen los pacientes con trastornos genéticos para quedarse embarazada, porque realizar un PGT requiere una reserva de óvulos que todo el mundo no tiene, y luego veremos que hay unos límites. Por lo tanto, las pacientes con un trastorno reproductivo pueden optar por quedar embarazada y que se haga una técnica de biopsia coreana o de amniocentesis para saber si el niño está enfermo, o pueden optar por una opción de cambiar un gameto, ¿vale? Pero el PGT es una de las varias opciones que se tiene cuando uno es portador de un trastorno cromosómico genético. Luego, que el trastorno, como hemos dicho antes, sea grave. Y lo que es fundamental, que es el trabajo fundamentalmente de los genetistas, nos tienen que decir que se puede hacer un diagnóstico, porque de nada sirve tener embriones y biopsiarlos si no es seguro que tú vas a poder decir con claridad absoluta que el embrión está libre de la enfermedad. Por lo tanto, eso, el informe de genética es fundamental. Y luego hay unos requisitos y criterios para las técnicas de reproducción que están en España y en Andalucía. Y en el caso del test genético, una de las cosas que establece es que la pareja no puede tener ningún hijo en común sano para poder acceder a las técnicas de reproducción dentro del Sistema Nacional de Salud, dentro del Servicio Andaluz de Salud. Sí podría acceder si tiene un hijo enfermo o un hijo sin manifestación clínica, pero que tiene una enfermedad genética confirmada, pero lo que es más importante, o si tiene un hijo al que no se ha hecho un estudio genético de la enfermedad por la edad o las características de la enfermedad. ¿Vale? Son conceptos a veces que son difíciles de entender, pero son fundamentales, ¿vale? Porque podemos tener parejas que tienen un niño al que no se le ha podido hacer el diagnóstico y por lo tanto esa pareja sí tendría opción a entrar dentro del circuito del Sistema Andaluz de Salud. Luego hay otras cosas como la edad, 18 años, también le informo que tiene que haber un índice de masa corporal por debajo de 30, o sea que tiene que ser una mujer que no tenga obesidad y que los varones tienen que tener menos de 55 años
para poder hacer este tipo de técnicas. Como hemos dicho antes, no puede haber riesgo para la salud física o psíquica de la mujer o de la descendencia, y esto es un poco lo que le he puesto anteriormente. Como lo he puesto anteriormente y lo he explicado, me lo voy a saltar porque ha dicho Rafa que tardemos menos. Pero lo ponía un poco para recordar una de las cosas básicas. Para poder tener embriones que biopsiar, tenemos que partir de una buena cantidad de óvulos. Y no todas las mujeres tienen una buena cantidad de óvulos. Los óvulos, como todos ustedes saben, se nace con una cantidad de óvulos, se van gastando a lo largo de la vida, y puede haber pacientes jóvenes con pocos óvulos porque han nacido con pocos óvulos, o pacientes más mayores con pocos óvulos porque con la edad se van acabando esos mismos óvulos. Entonces el SAS ha establecido unos criterios de reserva folicular mediante la medición de una hormona, que es la hormona antimuleriana, que actualmente pues, es el parámetro más fiable para poder determinar la reserva de ovocitos que tiene una paciente. Y aquí ven ustedes que una paciente de menos de 38 años tiene que tener una antimuleriana de 1,1 o superior. Si tiene menos, no entraría dentro del programa del SAS. Si tiene de 38 a 40, pues tiene que tener una antimuleriana por encima de 1,2. Y si es mayor de 40, de 1,3. Si no, no entraría en el programa del SAS. Si ya la señora reúne todos los requisitos y le hemos hecho un ciclo y le vamos a hacer un segundo o tercer ciclo, pues se endurece aún un poquito más la norma. O sea, ven ustedes que una paciente de menos de 38 años tiene que tener más de 6 ovocitos en el primer ciclo que se ha hecho y una antimuleriana por encima de 1,45. Quiero decir, todo va dirigido hacia que uno tenga realmente posibilidades de poder analizar embriones, y para eso tenemos que partir del material base, que es los óvulos que somos capaces de sacar. Y luego hay incluso un criterio que a mí me parece un poco más duro, que es que si tú estás estimulando a la paciente y tiene menos de 38 años y tiene menos de 6 folículos, corta el tratamiento y no lo realizas, porque tienes pocas opciones de tener embriones sanos. Algunos de estos puntos, desde nuestra unidad, hemos discutido el manejo de algunos de estos casos y, bueno, pues no nos han hecho demasiado caso en el resto de unidades de reproducción, no estaban de acuerdo, pero nosotros queríamos implementar un manejo mucho más fácil para las pacientes que pudieran acceder con más facilidad y más claridad a estas técnicas, a pesar de tener unas reservas foliculares bajas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando vienen los papeles? Pues revisamos todo lo remitido por la unidad local, completamos los estudios genéticos, que lo hace el servicio de genética, tienen que hacer pues a veces estudios familiares, una serie de estudios de informatividad que llevan tiempo y que nos tienen que asegurar que efectivamente cuál es la alteración que tiene esa mujer y esa familia para que sea esa alteración la que podamos buscar en el embrión. Tenemos que ver con ello en nuestro comité de genética si hay algún impedimento genético o técnico para poder realizar el PGT, y después tenemos que pedir autorización a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Y esto es un trámite obligatorio por ley en España. Y aquí ven ustedes, bueno, pues documentos de la Comisión Nacional en el que hay que mandar todos esos documentos que yo he ido hablando. O sea, la paciente reúne todos los requisitos adecuados de reserva folicular, hay que pedir estudios genéticos de cariotipo, hay que pedir serología de enfermedades infecciosas, hay que pedir análisis de semen, hay que mandar el informe que nos manda el especialista de que no hay riesgo para la señora si se queda embarazada, hay que mandar el informe de genética. Y cuando han mandado todas estas cosas, como no sé, ustedes aquí son como 12 puntos y cada punto tiene varios ítems, bueno, nosotros esto lo mandamos a la Consejería de Sanidad en Sevilla, la Consejería de Sanidad en Sevilla lo remite a la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, que se reúne cada 2 meses más o menos, y si todo está correcto, pues ya nos dan permiso para poder realizar la técnica de reproducción. Y esto que contaba así, parecen 2 meses, a veces se eterniza a 6, 8 y 9 meses. Y esos meses que se eterniza y que se eterniza para el paciente,
y que se eterniza para nosotros también, la verdad es que no somos ya responsables o no tenemos el control del papeleo. O sea, nosotros una vez que mandamos el papeleo a Sevilla, a la Consejería de Salud, a partir de ahí no volvemos a saber dónde está el papel, por decirlo de alguna manera, el conjunto de papeles que ahora se manda vía telemática, hasta que nos contestan que está autorizado o que no está autorizado. Bueno, y aquí les iba a poner un poco qué se está haciendo en España. Y ven ustedes que enfermedades moleculares o citogénicas, que es las causas por las que se crean estas unidades de reproducción fundamentalmente, pues moleculares, se hicieron 963 en el año 2019 en España, y la mayoría, como también he dicho, hay que congelar los embriones y ponerlo a posteriori. Y aquí ven ustedes que las tasas de embarazo por transferencia en fresco es de un 39%, y la tasa de embarazo por embrión congelado un 52%. A pesar de eso, habrá una tasa de aborto, y aquí ven que al final, independientemente de cómo se ha hecho, pues la tasa de parto es del 40%. O sea que estamos haciendo una técnica larga, compleja, dura, y que da una tasa de embarazo aproximada del 40%. ¿Qué hemos hecho nosotros en este periodo en que no sabíamos si éramos legales o ilegales? Pues hicimos 6 ciclos de fertilización in vitro con la intención de conseguir ovocitos para PGT. Lo aplicamos en 4 mujeres y hemos realizado actualmente 3 transferencias. La verdad es que no somos magníficos, habremos tenido suerte, porque de las transferencias que hemos realizado, las 3 pacientes están embarazadas. Una da a luz este mes, otra está de unas 20 semanas y otra señora está de unas 7 semanas. Y la cuarta mujer tenemos los embriones congelados y no se han puesto porque estamos en preparación de su endometrio para ponérselo. Será la suerte del principiante, pero la verdad es que nos ha ido fantástico. Entonces, yo por resumir y a ver acortar, pues el PGT es una técnica compleja y difícil, con una tasa limitada de éxito, que tiene unas limitaciones en el sistema público y que siempre hay que hablar de que si no se puede hacer, también hay otras opciones reproductivas, como puede ser el uso de gametos donados. Me gusta cerrar con esta frase porque es la idea que siempre hemos mantenido en la unidad, y es lo que decía Luther King, que si no puede volar, corre, si no camina, si no gatea, pero siempre para adelante. Y ese es el objetivo que hemos tenido siempre en nuestra unidad de reproducción, y yo creo que es lo que nos ha llevado a ser una unidad ahora mismo con la mayor cartera de servicios dentro del sistema público, ya no andaluz, sino prácticamente a nivel nacional. Y muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias.